19 horas puntualmente arrancamos este espacio de 5 días agro aquí por las pantallas de 5 días televisión en esta tarde de martes 7 de marzo, 26 grados actualmente, humedad bastante elevada por encima del 70%, se vienen las lluvias ya actualmente, se están dando aguaceros, chaparrones de forma distribuida, esto en lo que resta de la jornada y mañana también a tener cuidado a respaldarse bien de los raudales principalmente que son nuestro principal conflicto aquí a nivel capitalino y en otras zonas del país también. Pero bueno, vamos a arrancar este espacio como usted ya sabe, hablando, conversando con referentes, entrevistados de lo que hace el ámbito agropecuario en general, pero de todas las oportunidades que pueden llegar a generarse a nivel social y transversalmente. Un trabajo que la FAO está realizando hace muchos años a nivel país y nosotros tenemos el compromiso de mostrarnos y ser una vitrina para mostrar el trabajo y todos los programas e iniciativas que llevan adelante desde la FAO. Hoy tenemos un invitado de primer nivel a quien le agradecemos por su valioso tiempo en esta tarde. Nos acompaña Cristian Morales, él es economista senior de la FAO, para hablar un poco de lo que nos comentaba ayer el representante interino de la FAO, el señor Agustín Zimmerman, hablando de los planes de inversión que podrían generar Paraguay, la región misma, en un importante foro que se va a realizar en octubre en Roma. Y justamente de lo que vamos a hablar un poco de ahora en adelante y los programas y todas las iniciativas que están trabajando desde cerca. Cristian, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a ti. Un placer. Gracias. Bueno, nosotros, esta misión ha empezado el día lunes, se extiende hasta el día sábado. Es la primera vez que estoy de misión acá en Paraguay. Ah, qué bueno. Pero he tenido la oportunidad de estar en bastantes países acá de la región, ¿no? Esta misión se enmarca dentro de una iniciativa que se llama Mano de la Mano. Mano de la Mano, sí. Es una iniciativa que partió el 2019 de la mano del actual director general de la FAO, el doctor Chu. Es una iniciativa donde buscamos básicamente potenciar dos objetivos de desarrollo sostenible, que son el objetivo de desarrollo 1, que es reducir la pobreza, el 2, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, y el número 10, que es mejorar la equidad, ¿no? Todo esto a través de un aspecto que es mejorar las inversiones agrícolas. ¿A qué me refiero esto con mejorar las inversiones agrícolas? Sí. Es que cada vez que nosotros invirtamos con los mejores retornos posibles. Es decir, por cada dólar que podemos invertir en agricultura, obtengamos mejores retornos para sacar a la gente de la pobreza, mejorar su seguridad alimentaria y al mismo tiempo que hacer una sociedad más igualitaria, ¿no? Exacto. Esto lo hacemos básicamente mejorando los datos, ¿no? Es decir, nosotros creemos en una cosa que es la generación de evidencia empírica. Exactamente. Es sumamente interesante. Consultarte esto, existe algo que se llama el riesgo, el perfil de riesgo crediticio, que es muchas veces donde ese es el clavo, la piedra en el zapato de lo que puede llegar a representar inversión contra inversión, ¿no? Es ahí donde tenemos que analizar hasta qué punto se puede manejar ese perfil de riesgo de un cliente, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en niveles de riesgo, nosotros pensamos en riesgos crediticios, que es muy importante, pero también pensamos en riesgos materiales, pensamos en todos los fenómenos también climáticos que afectan a la agricultura. Sí. Como tú sabes, la agricultura tiene esto que a veces no sabemos qué va a pasar, ¿no? Totalmente. Entonces, a través de las inversiones hand in hand, de los modelos, intentamos saber qué áreas, qué territorio del país, por ejemplo, en este caso de Paraguay, pero también en Ecuador, también en Perú, en otros países, implican un menor riesgo, ¿no? Exactamente. Disminuir un poco ese riesgo para poder tener mejores retornos, ¿no? El riesgo de por sí siempre está presente. Sí. Y por eso también la FAO a nivel mundial trabaja mucho con seguros agrarios, implementar sistemas de reducción de riesgos basados en la mejor tecnología posible, con sistemas satelitales, sistemas ahora de inteligencia artificial, por ejemplo, que desarrollamos en muchos países de África. Y el seguro agrícola es algo sumamente necesario y vital para poder trabajar de ahora en adelante en esto, ¿no? Sí, los seguros agrícolas son súper necesarios, es decir, nosotros tenemos varios programas de implementación de seguros agrícolas a nivel de la FAO, implementando también, trabajando en colaboración con ciertas instituciones. Por ejemplo, un modelo que usamos mucho es el modelo español, que lo hemos replicado en bastantes otros países. El modelo también de Chile, hemos ayudado también al modelo que se aplica en mi país, yo soy chileno. Y también en África es un poco diferente porque utilizamos muchos seguros indexados, como usted sabe, ¿no? Seguros que se basan en ciertas características que si tú no cumples, pues tienes que cumplir con la pagar, digamos, ¿no? Esto se basa mucho en observación satelital, en imágenes y este tipo de desarrollo, precisamente asociado con grandes territorios donde no podemos dar cobertura, ¿no? En el caso de Paraguay, por ahora la iniciativa Hand in Hand no contempla la parte de seguros agrícolas, pero sí, por ejemplo, hemos tenido reuniones interesantes con las cooperativas de crédito. Exacto, ¿no? Sí. Porque pensamos que tenemos que involucrar a los sectores privados para que la gente tenga mejores accesos al crédito para poder invertir en tecnología, ¿no?
Y esa es una clave interesantísima, Cristian, en el sentido de que viene un inversor extranjero y tiene grandes planes de invertir propiamente en un sector y vemos a los grandes productores, pero ¿cómo integramos a los pequeños productores a esa cadena de valor? ¿No? Ese es el desafío. Ese siempre es un challenge, ¿no? Porque al final, dentro de los pequeños productores tampoco son todos iguales. Exactamente. Entonces eso es un punto que uno tiene que llevar a cabo, ¿no? Hay pequeños productores que a lo mejor están produciendo en territorios que tienen un potencial agrícola elevado, donde los niveles de eficiencia no son tan altos, pero los niveles de aumentar su productividad, por ejemplo, son altos, con lo cual queda un espacio todavía para que nuevas inversiones, para que proyectos públicos, proyectos privados logren generar el cambio. Exacto. Esos cambios que pueden ayudar a la transformación estructural de los sistemas agroalimentarios. Ahora, el asunto es que hay productores que a lo mejor se encuentran en territorios donde la eficiencia tiene un límite debido a las condiciones propias del territorio, de suelo, de agua, con lo cual aquí surge la duda que muchas veces borda lo moral. ¿Qué hago con estos productores? Claro. Los mantengo siempre con proyectos de protección social, por ejemplo, que puede ser una alternativa, Sí. porque al final uno lo se piensa en los procesos de transformación estructural es, vale, yo puedo lograr mantener productores con niveles de vida apropiados a nivel territorial, Sí. porque me cuesta mucho más lograr cambiar los sistemas de crecimiento a nivel de las ciudades. Exactamente, sí. Estos son los sistemas, por ejemplo, de transformación estructurales fallidos que uno muchas veces puede ver en territorios de algunos países del sudeste asiático, donde vas en las ciudades y tienes muchos jóvenes en las ciudades parados sin trabajar. Sí. Y otros países que han logrado manejar esto lo están manejando más lentamente porque tú no puedes expulsar a la gente del campo. Por supuesto. Se las expulsas y tuvieras un sistema muy competitivo de acceso al trabajo urbano, fenomenal, pero no es el caso. Entonces, no te queda otra en el corto plazo, me refiero a 20 años, que mantener mucha gente en la agricultura, aún sea de que no esté produciendo en los territorios con mayor potencial. ¿Y cómo ves a Paraguay en este punto? Tenemos el valor agregado de tener un bono demográfico muy joven y mucha área rural que puede ser totalmente explotada al máximo. Bueno, yo creo que Paraguay tiene grandes potenciales. Tiene grandes potenciales por diferentes aspectos, pero tiene grandes potenciales por sus características climáticas, sus características de disponibilidad de agua, y también al mismo tiempo de estos grandes potenciales que tiene en ciertos rubros específicos, ¿no? Que yo creo que ustedes son un gran país lechero, un gran país productor de granos, un gran país productor de soya, pero yo creo que también hay que empezar a pensar en nuevos rubros, ¿no? Exactamente, Hay que diversificar y hay que atreverse con la innovación también, basando siempre en datos que nos permitan soportar esa innovación en, por ejemplo, rubros frutícolas, ¿no? Sí. Grandes experiencias, nos contaba ayer el ministro sobre caqui, por ejemplo, que están produciendo ahora, aguacate, paltajadas, habría que ver, existe nicho de mercado, cuándo es tu producción, se contrapone con otras producciones de países como vecinos, como Perú o Chile también, ¿no? Sí, porque muchas veces se recurre a la importación en épocas bajas de producción. Exacto. Y esos son espacios que habría que ir cubriendo, ¿no? Ahora, tanto como Paraguay tiene muchas ventajas, también tienen muchos desafíos. Y esos desafíos se dan en zonas, por ejemplo, como el Chaco, donde había que ver qué pasa. Nos explicaban que ahora el Chaco tiene algunos problemas hídricos, que el Ministerio está trabajando fuertemente para poder solucionar. Eso, por ejemplo, sería una excelente idea para una nota de inversión, por ejemplo. Y al mismo tiempo hay que mantener balances. ¿Cómo mantener ese balance entre que los soportes vayan también al agricultor, que es muy competitivo, al agricultor mediano empresarial, y al mismo tiempo sin descuidar al pequeño agricultor que está viviendo en esas zonas también, ¿no? Sí, eso sin lugar a dudas. Ahora, Cristian, ¿cuál es el parámetro, los parámetros que se van a tener en cuenta para elegir cuáles son los mejores sectores para invertir en Paraguay? Bueno, nosotros primero partimos con una metodología, que es una metodología que yo llamaría económica espacial. Okay. Básicamente es un área que se llama la economía espacial, en el cual utilizamos una expresión geográfica de diferentes aspectos de análisis económico. Esta metodología fue desarrollada hace un tiempo atrás, la hemos probado en más de 60 países y consiste en utilizar una serie de variables desde el aspecto social, económico, ecológico, de clima, mezclado con datos de las encuestas de hogares del país, ¿no? Y generar estas clasificaciones que nos dicen dónde es mejor tener agricultura. Okay. Usted tiene una ventaja bastante importante que acaban de generar los nuevos datos del Censo Nacional. Y apenas esos datos, por ejemplo, estén liberalizados para el uso de la FAO, nosotros podemos actualizar las metodologías actuales que tenemos para poder aún más refinarlas con datos muy actualizados, muy nuevos. Claro, con datos frescos que acaban de salir hace recién un mes y piquito. Están ahí del horno, están calentitos estos Qué datos. bueno, eso interesante. Y eso nos permite, digamos, generar una metodología de muy buena calidad. Ahora, esto también nos lleva que cuando tú tienes este mapa,
tú lo visualizas en tu cabeza, un mapa con los potenciales agrícolas, y después pones ahí dónde están invirtiendo los proyectos el Ministerio de Agricultura, los donantes, la cooperación extranjera, los privados. Sí. Entonces, por ejemplo, uno puede ver y uno dice, oye, ¿por qué estamos invirtiendo un proyecto de riego en un territorio que no tiene potencial agrícola? Sí. ¿Ah? ¿O por qué estamos todos en este territorio que tiene potencial y este otro territorio que tiene un alto potencial elevado? Para nuestra metodología, permíteme explicarte, el nivel de pobreza es muy importante, con lo cual los territorios que tienen alto potencial son siempre territorios que tienen un alto nivel de pobreza. Okay. Suena un contraste llamativo. Un contraste llamativo, pero es porque en el fondo nos interesa que las inversiones saquen a la gente de la pobreza. Por supuesto. Entonces, si es que hay muchos proyectos en una zona, pero una zona verde, que es una zona para nosotros que identifica el color de alta prioridad, ¿no? Esa zona verde que demuestra que hay potencial para invertir y mejorar los ingresos de los agricultores, y hay una zona que no está siendo atendida, uno puede decir, oye, pero vamos para allá también. Y donde hablamos de producción sustentable, entonces, el término como tal ahí se aplica, ¿no? Siempre. Para la FAO todos estamos en una campaña a nivel global para que todas las producciones sean de carácter sustentable. Como tú sabes, vivimos en un mundo cada vez más afectado del cambio climático. Sí. Es una realidad. Yo veo países como Guyana, donde trabajo, donde ya no se puede producir en la costa, que ellos tenían toda la costa de agricultura, suelos muy fértiles, pero ya el mar viene subiendo. Sí. Y el mar ha subido, no hay, está ya, es decir, ya tienen que irse a la sabana intermedia a producir. Y estos cambios van a beneficiar a algunos. Tú sabes que también hay fenómenos asociados con el cambio climático que van a hacer que ciertos sectores que eran menos productivos van a mejorar su productividad. Así es. Y otros sectores no. Es decir, esto pasa en bastantes países donde, por ejemplo, el estrés hídrico se va a convertir en un fenómeno cada vez más frecuente. Sí. Como está pasando aquí a nivel regional, la Argentina la está pasando mal actualmente, el Paraguay viene de 2 años de doble sequía, entonces también entendemos mucho de esta situación que se está dando. Ahora, en base a la experiencia, Cristian, de todos estos recorridos que has dado, ¿cuál es el porcentaje de éxito que puede llegar a tener Paraguay al aplicar esto? Bueno, yo no me atrevería a decir un porcentaje, yo me atrevería a llamar que Paraguay tiene todo el potencial para ser una de las estrellas de este foro de inversión. Okay. Entonces yo creo que América Latina es una estrella por 2 puntos fundamentales, porque yo creo que las capacidades nacionales también son muy buenas en América Latina. Los profesionales del Paraguay son excelentes, ¿no? Entonces, digamos, la sinergia que se produce entre los profesionales de la FAO a nivel internacional, la gente que venimos de la oficina regional, la gente que viene de la oficina regional de Santiago, lo que venimos de Roma, digamos, encontramos un buen interlocutor al otro lado. Esto nos pasa en Paraguay, nos pasa en Ecuador, nos pasa en Perú, en Chile, y esto hace que las sinergias sean muy fuertes. Okay. Los gobiernos se suben al tren de hand in hand muy rápido, y esto hace que, yo diría, dicen mis colegas, que la región latinoamericana es una de las más exitosas en el pasado foro de inversiones hand in hand, y no dudo que va a ser también exitosa en este siguiente foro. Y no en vano lo tuvimos entonces al director ahí por el mes de enero visitando Paraguay para ver todo in situ cómo se estaba moviendo. El director general estuvo acá, estuvo también el economista jefe, Máximo Torero. Ambos estuvieron abriendo las puertas de lo que es la iniciativa Hand in Hand. Yo hago esta misión como seguimiento. Entonces mi jefe me dijo, tienes que abrir más las puertas, no las cierres, ¿no? Okay. Y esperamos que eso sea el objetivo, abrir más las puertas. Nos ha ido bien. Hay una apertura a participar en el foro importante. Hay un entendimiento de lo que nosotros entendemos como las alianzas público-privadas muy importante también. Sí. Y entendemos que tenemos algunas reuniones entre actores públicos y privados en los siguientes días con el ministro de Agricultura, que agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Sí. Y agradecemos también que nos haya puesto la atención, ¿no? Y esperamos que todo vaya bien. Ahora también sabemos que entramos en Paraguay en un proceso de transición política. También, sí. Y esperamos llevar ese proceso, yo creo que de la mejor manera posible. Lo hemos vivido en muchos países, con lo cual no será la primera vez. Ahora, encontrar las oportunidades de negocio en el ámbito agropecuario es la primera parte del trabajo. La siguiente parte ya corre mucho también por el ámbito privado, el sector público, cómo va a seguir fortaleciendo estos sectores, ¿no? Bueno, aquí esto es importante porque una de las cosas que nosotros planteamos con respecto al foro es que las notas de inversiones son muy diversas. Sí. Cada uno tiene un tema diferente en un país. Pongamos a pensar, por ejemplo, en Sudán, la nota de inversiones se basa en lograr financiar una agencia de transformación estructural de la agricultura, que llaman ellos ATA, ¿no? Agencia de Transformación Agrícola. Eso tiene ya financiación de la Fundación Gates, 50 millones de la Fundación de la Cooperación Alemana y de otros donantes.
En otros países, por ejemplo, son agroparques, ¿no? Agroparques lácteos. En otros lugares son para implementar cultivos orgánicos. Y en otras partes son para implementar agricultura digital y tecnología de blockchain para empaquetado y otras cosas. Entonces tienes que tener la contraparte oportuna. Exactamente, sí. Y por eso queremos tener las notas preparadas lo antes posible para nosotros encontrar en el mundo las contrapartes oportunas para las notas de inversión que en este caso va a preparar Paraguay. Y que haya, digamos, una sinergia, ¿no? Que haya negociaciones. Este foro tiene dos partes. Una parte general donde se presentan, digamos, las notas de inversión. Y el segundo día es un día entero de conversaciones en un aula privada entre altas autoridades del gobierno de Paraguay, el ministro, la gente de los privados, con los inversores, que se sientan a puerta cerrada a conversar. Y eso es muy interesante. Definitivamente. Ahora, consultarte esto, hablamos un poco del sector frutihortícola que podría ser un potencial nicho de inversiones. ¿Qué otros sectores, a grandes rasgos, en este intento de borrador bosquejo que estamos haciendo, qué otros sectores podrían ser potencial de inversión también? Bueno, hemos mencionado bastantes sectores. Yo creo que no me atrevería a casarme con algunos. Yo creo que el sector frutícola es importante. Algunos aspectos relacionados con el sector lácteo, siempre, ¿no? Yo creo que algunos aspectos relacionados también, hemos discutido hoy día con la cooperación japonesa. Ellos tienen unos proyectos muy interesantes sobre tomate, sobre ganadería también porcina, ¿no? Que es algo que ellos intentan aumentar el consumo de carne porcina en el país. Entonces yo creo que hay tres aspectos. Uno son los rubros ya tradicionales, imagínense lácteos, otra ganadería, soja, ganadería, etcétera. carne. Después, quizás una parte como infraestructura, que es, por ejemplo, tecnología de riego, quizás que se necesite, para llevar agua a lugares donde actualmente hay sequía, agua quizás a Chaco, agua quizás a productores que le está faltando. Y después yo creo que hay que atravesar con algo innovador, algo, digamos, que... Tecnología de monitoreo podría ser. Una cosa, digamos, que cambie un poco lo tradicional, porque si no, vamos con las notas tradicionales. Yo creo que, bueno, me encantaría que Paraguay fuera con tres notas. Una de un rubro tradicional, otra, digamos, como de infraestructura y una con un rubro cambiante, innovador. Qué bueno, eso sería sumamente interesante. Y recalcar una vez más lo que mencionabas al principio del acercamiento que están teniendo con el sector cooperativista, porque son ellos los intercesores antes de los bancos y son ellos los que conocen mejor las realidades de los pequeños y medianos productores. Yo quedo gratamente sorprendido con el sector cooperativista paraguayo. Está muy fortalecido. Está muy fortalecido, la verdad que creo que es un ejemplo y son este tipo... Es decir, yo no creo que un país copie a otro cuando hay iniciativa, pero yo creo que ciertas ideas de los países pueden servir como referencia para que otros países puedan tener un sector para decir. Y hoy día nos juntamos con la Unión de Cooperativas, se llama FEDECOP, y ellos la verdad es que me impresionaron. He quedado gratamente impresionado con la cantidad de cobertura, la cantidad de proyectos que tienen, la cantidad de temas. Casi me dio envidia, pero muy bien, es decir, realmente le mando mis felicitaciones desde acá. Qué bueno eso. Entonces, ¿la misión está arrancando ahora? ¿Esto cuándo culmina? ¿Y cómo es el proceso? Mira, esta misión partió el día lunes, es decir, después de un largo viaje y algunas turbulencias, y termina el día viernes, ¿no? Tenemos algunas reuniones importantes con el ministro de Agricultura el día jueves, donde nos juntaremos tanto el ministro con el sector, también con el sector privado. Y yo no me quiero ir de Paraguay sin que hayamos decidido los territorios donde se van a realizar los planes de inversión y las cadenas. Es decir, si yo me voy sin eso, significa que en el fondo estoy fallado un poco. Así que espero no fallar y espero que en las reuniones que tenemos en los próximos días lleguemos a estos acuerdos, ¿no? Un acuerdo que al final forma parte de se ha consultado al gobierno, a los actores privados, a los actores de las cooperativas, está la FAO de por medio y creo que es la forma de tomar decisiones de una forma muy eficiente de llegar a las decisiones. Y como le consultaba yo ayer a Agustín, de estos grandes rasgos, ni hablar del potencial de ingreso de divisa que esto podría llegar a generar en un futuro. Bueno, dependiendo del proyecto, ¿no? Entonces tenemos que separar los proyectos que son relacionados con cadenas dedicadas a la exportación, que lo que buscan básicamente es mejorar las exportaciones de ciertos rubros para mandarlos fuera, donde hay con ventajas comparativas desde el punto de vista de Paraguay, pero tampoco descarto quizás que sean algunos rubros que nos ayuden también al consumo nacional. Exacto. Y que puedan también ser enfocados, por ejemplo, en pequeños agricultores. Entonces yo creo que ambos aspectos están bien, ¿no? Mencionar que este proyecto Mano de la Mano está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí,
El proyecto Mano de la Mano básicamente está alineado, como lo dije al principio, con 3 objetivos de desarrollo sostenible, que son el número 1, que es la reducción de la pobreza, el número 2, que es mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, y el número 10 es mejorar la equidad, ¿no? Sí. Todo esto dentro de lo que es la Agenda 2030, ¿no? Entonces a la FAO nos interesa mucho potenciar esto y esperamos en 4 años más, cuando hagamos la evaluación de la iniciativa de Afganistán, tener resultados concretos sobre estos 3 y poder sentarnos y decir, bueno, después de un largo trabajo de 8 años, se ha logrado resultados efectivos en muchos países. No quizás los 60 países que tenemos, pero sí. Permítame agregar una cosa muy pequeña, que es, en un principio, como toda nueva iniciativa, los países que se sentían un poco, ¿pero qué es esto, Mano de la Mano? ¿Qué es? ¿De qué trata? No será otra cosa más que un nuevo nombre, con un logo muy bonito, ¿no? Pero ahora nos piden entrar. Hay una demanda impresionante de nuevos países queriendo entrar. En América Latina ya tenemos 12 países, probablemente van a entrar 3, 4 más. En África tenemos 30, en Asia tenemos otros 20 y tantos. Entonces ahora estamos preocupados porque tenemos que abarcar todo eso. ¿Y por qué? Porque al final esto implica una colaboración importante de la organización en términos de recursos. Es decir, nosotros aquí estamos haciendo un esfuerzo importante como FAO, colocando recursos para la realización de todas estas caracterizaciones de territorios a priorizar en todo el mundo, dando capacitaciones a los gobiernos, dando capacitaciones a los privados. Entonces, como se puede decir, nos la hemos jugado por la iniciativa Afganistán. Esta es una iniciativa importantísima para el director general. ¿Y todos salen ganando? ¿Los inversores y los sectores? Sí, esperamos que sí. Nosotros esperamos también trabajar en conjunto con otras agencias también de Naciones Unidas. Creo que hay que potenciar el trabajo de la FAO con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el FIDA, con la Banca Mundial. Yo creo que acá todos tenemos el mismo objetivo. Sí. Como tenemos todo el mismo objetivo, en el fondo lo que nos interesa es que la gente salga de la pobreza y viva mejor. Y si juntamos a hacer eso y logramos trabajar conjuntamente, mejor para todos, como tú decías. Qué bueno eso. Cristian, termina la misión y ¿acá dónde vas? Bueno, yo me voy a Roma, y después volveré por la región el 17 de abril, vengo a Colombia. Después voy a Guyana, que también lo tenemos. Y después me iré tengo también que hacer los programas de desarrollo agrícola de algunos países de los Emiratos, en los Emiratos Árabes y en Qatar. Interesante eso, ¿eh? Sí, también. Después probablemente tendremos un evento muy importante en junio, que es una zona en Centroamérica que se llama el Corredor Seco. El Corredor Seco Centroamericano es una de las zonas de mayores productores más pobres de la zona, de la región, pero también, digamos, entre comillas, produce muchos inmigrantes hacia los Estados Unidos, pues la gente migra de ahí. Son zonas altamente afectadas por el cambio climático. No es que sea seco, sino que pasa 5 meses seco y después llueve torrencialmente. Ahí, por ejemplo, el problema suelo es fundamental, terrible, ¿no? Entonces estamos invirtiendo ahí, tenemos un proyecto de la cooperación americana de 20 millones para invertir en suelo y esperamos hacer un foro de inversiones con el SICA, que es el Sistema Integrado del Centroamericano, del foro de inversiones para el corredor seco en El Salvador, ¿no? Vamos a hacer foros de inversiones locales en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Ecuador, probablemente en Perú, si la situación política lo permite. Y esperamos también que estos foros de inversiones locales que haremos en los países impulsen a que el año que viene, quizás en esta fecha del próximo año, podamos hacer un post-foro de Roma, pero aquí, local. Un foro local. Entonces, básicamente, repetir la experiencia de Roma, pero con más notas de inversión, invitando a actores locales, que más actores privados puedan participar. Es algo que estamos partiendo este año con los demás países de América Latina, pero esperamos que a principios de 2024 lo tengamos también acá en Paraguay. Qué bueno, eso es sumamente interesante y una agenda muy cargada entonces para este año. Y que tú lo puedas cubrir, ese foro que tengamos acá. Pero por supuesto, y desde ya hacer la invitación, me imagino también que la mano del director de comunicación de la FAO aquí en Paraguay, Richard, que nos va a estar haciendo el acompañamiento para poder compartir con todos ustedes y muchas otras iniciativas que están llevando desde la FAO. Cristian, agradecerte por tu tiempo, ha sido una charla muy amena. Si bien un pantallazo a grandes rasgos, igual ya creo que es de utilidad para la teleaudiencia para que puedan conocer un poco más cómo están trabajando por dentro, ¿no? Muchas gracias a ti por el tiempo, para nosotros, para mí, para mis colegas, para la FAO. Es un placer poder trabajar aquí en Paraguay. Bueno, desearte muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Esperamos que no sea la última. Muchas gracias. Muy bien, con esta hacemos la pausa. 19:25, tenemos 26 grados actualmente. Usted ya sabe, no se desprenda. A la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.